tal estos diálogos fiscales? Hoy vamos a platicar de un tema de actualidad, vamos a platicar de las operaciones inexistentes o simuladas al amparo de las revisiones electrónicas. Tenemos un experto que va a platicar de ese tema, quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de las operaciones inexistentes o simuladas vinculado con un tema total de actualidad. Ya platicamos en alguna ocasión de revisiones electrónicas con el maestro Antonio Monreal Luna. Hoy lo volvimos a invitar porque al final del programa, como siempre ocurre con él, salió un tema sumamente interesante. Detectamos él en su experiencia y nosotros en el conocimiento que tenemos también del mismo, que la autoridad está buscando las operaciones inexistentes o simuladas, ya con esos miles de contribuyentes que existen en los famosos listados, está buscando a todos los que fueron sus clientes, los clientes de los famosos CEFOs en las listas negras, y los están llamando a cuentas a través de revisiones electrónicas, y esto da lugar a múltiples controversias. Antonio, muchas gracias por acompañarnos como siempre, y bueno, este tema que es totalmente de actualidad y sumamente peligroso para los contribuyentes. Hombre, muchas gracias, doctor. El agradecido soy yo, y qué bueno que tenemos la oportunidad de este nuevo programa para pues, concluir lo que nos quedamos en el pasado respecto a las operaciones inexistentes relacionadas con las revisiones electrónicas. Sí, porque ya terminábamos el programa y bueno, hablábamos de revisiones electrónicas, de los pormenores, de las características del concepto, pero ese tema que al final abordaste, en donde planteabas esa nueva búsqueda de la autoridad, que no es tan nueva, pero finalmente en las revisiones electrónicas sí tiene una característica diferente, en donde la autoridad está requiriendo al contribuyente que acredite haber solventado respecto del párrafo octavo del artículo 69b, una de dos, o que haya demostrado que sus operaciones no fueron inexistentes o simuladas, o que haya pagado. Sabiendo todos, contribuyentes, asesores y la autoridad misma, que esto jamás ocurrió, entonces van por una búsqueda de algo que saben que no pasó. ¿Cómo se está dando esto en la práctica? Exactamente, doctor, y tú lo acabas de decir muy bien, es hacer nugatorio el derecho a la defensa, a la garantía de audiencia. La autoridad no requiere una revisión electrónica, retomando un poco lo del programa anterior, dentro de los 15 días que nos llega la resolución provisional, vamos a basarnos exclusivamente en resolución, en operaciones inexistentes o simuladas. La autoridad sabe que tenemos ciertos proveedores, pues están los comprobantes fiscales, y la autoridad también, bajo sus procedimientos del 69, se ha dedicado en últimas fechas, y creo que más ahora que nunca, a detectar que contribuyentes se ubican dentro de los contribuyentes, perdón la repetición, que facturan operaciones simuladas inexistentes. Entonces, en ese sentido, lo que hace la autoridad una vez que los contribuyentes son publicados, más allá de que el que factura la operación se vaya a un medio de defensa, y hago énfasis porque lo vamos a platicar un poco más adelante sobre un tema o sobre una propuesta de defensa dentro de la propia revisión. Más allá de eso, la autoridad dice, a ver, este contribuyente aquí le emitió comprobantes fiscales, pues a esta empresa A, B y C, mándales, entre otras facultades de comprobación, la visita domiciliaria sigue ahí, la revisión de gabinete, pero hablando de la certeza que tiene la autoridad en este tipo de revisiones, las electrónicas, les manda una revisión provisional diciéndome, tu proveedor fue publicado, pasaron los 30 días, y ahora ya que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, te vengo a pedir como autoridad dos cosas, contribuyente receptor de comprobante fiscal. Primero, como tú bien lo decías, doctor, dime si dentro de los 30 días que marca el párrafo octavo del 69 acudiste conmigo para acreditar la materialidad. Es claro que la autoridad sabe que el contribuyente no fue porque no tiene ningún registro, o bien le dice, dime si dentro de los 30 días autocorregiste tu situación fiscal. También sabe con la autoridad que no lo hizo, porque si fuera una y otra, creo que la revisión no tendría su razón de ser. Y sin embargo, esos dos escenarios es la única posibilidad que le dan al contribuyente para que se pronuncie. Cuando en mi percepción como abogado, analizando los derechos fundamentales del contribuyente y también los legales, los que están previstos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, los 15 días deberían de ser para cualquier efecto, doctor. ¿A qué me refiero para cualquier efecto? Para que si están cuestionando en la resolución provisional comprobantes que ya fueron dejados sin efectos por virtud de que el proveedor, de que el emisor ya tuvo su procedimiento y ya fue publicado y demás,
yo debería de tener la probabilidad muy amplia de probar que la operación conmigo sí existió. Sin embargo, la autoridad, haciendo nugatorio mi derecho, mi garantía de audiencia, simple y sencillamente me está requiriendo algo que sabe de antemano que no voy a poder contestar. Y más allá de eso, doctor, supongamos que nosotros asesorados, porque como lo hemos comentado siempre, la defensa inicia desde que contestamos una revisión. Le decimos a la autoridad, efectivamente, autoridad, no fui dentro de los 30 días ni a corregirme, ni lo he hecho hasta el día de hoy, porque para eso pues prácticamente podría hacerlo fuera de los 30 días del párrafo octavo del 69B, pero tampoco fui a acreditar materialidad. Pero aquí están mis pruebas, aquí está mi materialidad, con lo que se entienda por materialidad. Creo que los criterios cada vez son más claros. Las sentencias de la Sala del Juicio de Fondo, de exclusiva de fondo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nos está dando mucha claridad en cómo acreditar la materialidad de una operación, sea un bien o un servicio. Pero bueno, lo importante, doctor, es que llevo mis pruebas, las exhibo al buzón tributario. También implica una tarea titánica porque hay que estar escaneando, hay que estar enviando por buzón. El consejo que les dábamos el programa pasado es no dejen todo el día 15 porque pues esto puede fallar. Y llevo las pruebas. ¿Y cuál es la respuesta de la autoridad? Simple y sencillamente decirme, tu derecho para poder presentar estas pruebas precluyó, porque yo lo tenías que haber hecho, dice la autoridad, en un procedimiento distinto. Entonces aquí viene el punto, doctor, muy interesante. El 69 es muy distinto a un 42, fracción 90 y 53C. Son totalmente procedimientos distintos. Es más, a la luz de la segunda sala, el 69 es una facultad de gestión. La primera sala trae el tema de que es facultad de comprobación de la Corte, pero el 42 propiamente es una facultad de comprobación y tenga el antecedente que tenga, siempre tendremos el derecho de probar. Creo que los criterios también de la Corte, de la séptima, de la octava época, de que la garantía de audiencia en materia fiscal se ejerce con los medios de defensa, con la interposición de medios de defensa, claramente está siendo superada. Creo yo que el que yo lleve mis pruebas para acreditar que una operación conmigo, como contribuyente receptor, como contribuyente auditado, sí existió, no debería de ser desestimada por parte de la autoridad. Y sin embargo, yo podría decirte que en la mayoría de las revisiones que hemos visto, la autoridad muy cómodamente dice tu derecho precluyó, luego entonces lo que procede es que te autocorrijas o te va a determinar crédito fiscal. Y sobre eso, doctor, pues vendrán varias vertientes que podremos comentar, porque no nada más se trata de la exhibición de la documentación idónea, y no me refiero por idónea al comprobante fiscal, a la transferencia electrónica, al registro contable y a demostrar una cierta indispensabilidad, que si la autoridad dice que es inexistente, no es indispensable, sino vendrán otros consejos más adelante aquí en el programa de cómo poder defendernos también sin que tengamos todas las pruebas para acreditar que la operación en cuestión existió. Sin duda, estoy de acuerdo con ellos, temas todos de mucha importancia. Sin embargo, otra vez nos ganó el tiempo. Si te parece, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de las revisiones electrónicas vinculadas con las operaciones inexistentes o simuladas. No se vayan. Diálogos fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos fiscales. Bien, pues regresamos, estamos platicando con el maestro Antonio Monreal. Oye, pues sumamente interesante. Ya en otros programas lo hemos planteado, en otros foros incluso. El momento de comprobar que una operación no es inexistente o simulada según lo que establece el 69B, está planteado ahí en el octavo párrafo, 30 días después de la segunda publicación. Sin embargo, y tú has hecho referencia a ello, ¿podría haber otros momentos en que yo pudiera comprobar que una operación fue real, más allá de lo que establece el código? Claro, doctor, y aquí vamos a basarnos en algunos, sobre todo criterios PRODECON, que pues mal que bien sigue siendo el ombudsman del contribuyente. Pues si yo fuera autoridad, le diría al contribuyente, nada más tenías 30 días conforme al párrafo octavo que tú bien acabas de mencionar. Pero PRODECON en los criterios que tiene dice, hay otros momentos más,
como cuando el contribuyente recibe una carta de invitación y es pauta para tener certeza de que le están cuestionando una operación, y el hecho de recibir una carta de invitación, que es una facultad de gestión, de las que también hemos platicado en este programa y en otros foros, es posibilidad. 2, en facultades de comprobación, claramente Prodecon ha dicho, en facultades de comprobación, digamos que es la mejor forma de probar que una operación sí existió, si la autoridad desestima el tema, si la autoridad piensa que ya precluyó el derecho del contribuyente. Y 3, y un poco siguiéndonos al criterio de la segunda sala de la Corte, en aquella jurisprudencia de la litis cerrada que, pues a pesar de que cada vez evolucionan más los derechos humanos, sigue estando vigente, no ha habido una reflexión, todavía en recurso de revocación. Es decir, cuando yo no presenté pruebas en la facultad de comprobación, puedo irme al recurso de revocación como última instancia para tener mi expediente debidamente integrado si es que voy a acabar en el Tribunal Contencioso, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, nada más haciendo un recuento, doctor, y la pregunta, para contestar de manera expresa tu pregunta, es, dentro de los 30 días, cuando tengo una carta de invitación, segundo momento, tercer momento, en la facultad de comprobación, que es la que nos ocupa el día de hoy en este programa, y cuarto, cuando toco la puerta de alguna administración desconcentrada de jurídica para poder presentar un recurso de revocación. Sin embargo, la autoridad pasa por alto todos estos momentos y se ciñe única y exclusivamente al primer momento, que es el que establece el octavo párrafo del 69, y esto implica que si yo, partiendo de la base de que tengo mi buzón tributario vigente, lo tengo activado, tengo mis datos de contactos, hay que recordar que en abril de este año habría que incluir el número telefónico como un dato de contacto más, y supongamos que lo tengo todo bien, que la gente del área fiscal o el contador se encarga de estarlo verificando, aunque yo lleve mis pruebas, yo no sé si sea un lineamiento interno del SAT, me van a decir, estás fuera de plazo porque no me estás acreditando dentro de los 30 días. Y ahí viene el primer tema, doctor, y como consejo para nuestros amigos. Tenemos 15 días, hay que recordarlo, conforme al 53C, para contestar a la autoridad. Si no lo hacemos, se entiende que precluye nuestro derecho para efectos de la revisión y ya no podrá seguir el camino que platicábamos en el programa pasado, de que la autoridad nos haga un segundo requerimiento o bien de que la autoridad le haga un requerimiento a un tercero. Podría ser un EFO, aunque sabemos que en la práctica pues nunca hay compulsas con este tipo de contribuyentes. También una reforma para este año que ha sido muy importante, lo hemos comentado contigo mucho, doctor, en nuestros foros, es que la reforma del acuerdo conclusivo. Antes yo podía presentar, que es una forma, de poder mediar un conflicto a través de la Prodecon, un conflicto, claro, de naturaleza tributaria, y antes yo lo podía presentar antes de que hubiera un crédito fiscal. Con la reforma nos vienen a acotar mucho ese derecho. Creo que los tribunales deberán de empezar a pronunciarse, aunque la propia Prodecon aplaudió un poco esta reforma. Yo no sé en qué momento pensó que era pro derecho de los contribuyentes, pero únicamente me dice el código, para presentar un acuerdo conclusivo tienes 20 días después de notificar la resolución provisional. Está haciendo una línea acá imaginaria del tiempo para nuestros amigos y el consejo que les podemos dar, más allá del tipo de pruebas que podamos presentar para acreditar que una operación sí existió y estemos claramente fuera del plazo de los 30 días, es el siguiente. Contestarle, doctora, a la autoridad, a la administración desconcentrada, vía buzón tributario, para efectos de dejar las pruebas en el expediente de la auditoría, y dentro de los 5 días que tengo, del día 15 al día 20, no esperar a que la autoridad valore las pruebas, o no esperar a que, más que valore, no esperar a que la autoridad me determine crédito fiscal diciéndome que estaba fuera de plazo, sino tocar la puerta de la Prodecon a través, fíjate que este acuerdo conclusivo es el único que se presenta también por buzón tributario, y entonces ya tener mi expediente debidamente integrado. Ya le contesté a la fiscalizadora, le llevé mis pruebas, sé que me las va a batear. Sin embargo, para evitar un rechazo inminente y un crédito fiscal que también sería inminente, voy a la Prodecon, le digo, mira, estas pruebas son las que llevé a la autoridad, te pido por tu conducto Prodecon que le pidas una valoración para efectos de que diga. Y no quiero decir que con eso ya estemos del otro lado, ya no hablemos del tipo de pruebas o de la calidad de las mismas, sino solamente para evitar un rechazo por parte de la autoridad. Hemos tenido revisiones electrónicas en Prodecon, donde la autoridad regañadientes ha determinado valorar las pruebas. Saltamos el tema de los 30 días de la preclusión del derecho. Creo que eso ya es un gran avance, y si no avanzamos en el tema muchas veces es porque la autoridad francamente no quiere aceptar, pero por lo menos ya basa sus motivos y sus rechazos en el tema de la calidad de prueba, aunque déjame decirte que es muy paradigmático saber que para la autoridad, como el proveedor, el emisor es un EFO, pues para ellos prácticamente nada puede existir, ¿no? Eso ahí es el 69, para ellos en la parte del receptor del comprobante, para ellos es muy, muy poco lo que el contribuyente receptor puede hacer,
pero bueno, lo importante es que en Prodecon hemos logrado dos temas importantes: que la autoridad salte esa barrera del rechazo de los 30 días, valore las pruebas y se pronuncie. Si son un pronunciamiento correcto, creo que el tema concluyó porque no hay más observaciones. Hay que recordar que son dados cargados a esas auditorías. O bien, si la autoridad persiste en decir, incluso Prodecon, que no va a emitir un pronunciamiento o un juicio sobre la valoración de las pruebas, sí hemos logrado que también Prodecon diga: estás violando de manera grave y evidente los derechos del contribuyente auditado porque no estás permitiéndole probar más allá de tus 15 días que le estás dando para uno o para otra. Entonces, esa es una primera estrategia, doctor, es llevar pruebas, contestarle a la fiscalizadora, inmediatamente voltearnos a Prodecon y hacer todo lo posible para que en esta etapa de conciliación, en esta etapa de mediación, la autoridad valore las pruebas. Y si nos dicen que no, por lo menos a través de los oficios que presenta la autoridad en este procedimiento, del que ya mucho hemos platicado contigo, ya tendremos certeza de la calidad de prueba que tenemos para la siguiente instancia. Y si la autoridad, a pesar de estar en Prodecon, nos dice que no, claramente podremos exhibir ese acuerdo debidamente certificado en un tribunal para decir: y un elemento más o un agravio más de que se valore el contribuyente es totalmente violación a la garantía de audiencia en materia fiscal. Sumamente interesante, porque le damos entrada a algo que al parecer ya teníamos perdido, ¿no? Ya estaba precluido el derecho, lo has citado en varias ocasiones. Mira, si te parece, vamos a hacer un corte. Me gustaría que comenzáramos, y te dejo la pregunta en el aire, sí, que nos platicaras cuando la revisión es en físico, cuando es una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, ¿aplicaría el mismo precepto? Y después continuamos con las revisiones electrónicas. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos hablando de operaciones inexistentes o simuladas al amparo de las revisiones electrónicas. Quédese con nosotros. Diálogos fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos fiscales. Bien, pues regresamos. Y fíjate que no quisiera dejarlo pasar, porque al final del día nos das una alternativa para que un derecho que pareciera ya perdido se recupere en favor del contribuyente en las revisiones electrónicas. ¿Aplicaría igual en una revisión, en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete? ¿Estimas que podríamos llegar a los mismos resultados? Fíjate, doctor, que curioso será el tipo de facultad de comprobación, pero a pesar de que la autoridad siempre va a ser renuente a valorar pruebas porque el proveedor ya está en la famosa lista del 69B, en una revisión de gabinete electrónica sí hemos encontrado mayor apertura de la autoridad, por lo menos a valorar. No es el único motivo, sí las descalifican las pruebas, diciendo que fueron emitidas por un proveedor que ya fue publicado, pero no es en este tipo de revisiones el único motivo por el cual me están desestimando las operaciones que me están cuestionando en una revisión de tipo tradicional. Sí, y creo que lo hace la autoridad para blindarse, porque si fuera el único motivo, habría yo creo que mayor tema de defensa. Sin embargo, ya la autoridad en una revisión de gabinete o una revisión domiciliaria, en primera instancia me dice: tu proveedor, pues ya aquí ya no juega, de entrada llevas una en contra, pero sí se pone a valorar las pruebas y ya sabes, la famosa fecha cierta, de que no le genera certeza a las pruebas, de que son pruebas confeccionadas por el contribuyente. Ya nos dan otros motivos. Lo que da pauta para contestarte tu pregunta, doctor, es que no es el único motivo. Lo que sí es muy diferente en la revisión electrónica, que tú bien lo acabas de comentar, ahí la autoridad nos descalifica simplemente por no haber ejercido el derecho de audiencia para el receptor de comprobante que prevé el famoso párrafo octavo del 69B. En una revisión tradicional, por mucho, no es el único motivo y creo que la autoridad lo hace para brindar sus resoluciones.
Entonces creo que aquí no sé por qué, si al final de cuentas las tres son facultades de comprobación que están previstas en el artículo 42, la revisión electrónica sí tiene la autoridad de la certeza. Yo quiero pensar que tiene los fundamentos legales para poderlo sostener en un tribunal, porque hay unas tesis que ahí desafortunadamente la favorecen para decir estás fuera de plazo y hay que pelearnos en un juicio contencioso no por la calidad de la prueba, sino por la oportunidad de la presentación. Y si hay salas que comparten nuestro criterio, doctor, dirán, el contribuyente estaba en derecho de probar y hay que evitar a todas luces un reenvío para que le diga a la autoridad después de 2 años de litigio, ¿sabes qué? Admite las pruebas y valóralas. Hay que buscar bajo el principio del mayor beneficio que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que si ya saltamos con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el tema de que mis pruebas no están presentadas de manera extemporánea, porque no hay una preclusión en términos de, como lo dijo la autoridad, que de una vez la sala del tribunal subsuma a la autoridad y se pronuncie. Me ha pasado de las dos formas, que el tribunal dice las pruebas para mí son válidas, la operación existió, se acabó el crédito fiscal, y me dice la autoridad de la sala también, ¿sabes qué? Pues las pruebas no son válidas y habrá que buscar una buena valoración por parte del colegiado. Pero aparte de esta parte, doctor, lo primero es exhibir la materialidad. Insisto, hay documentos que ya sabemos que aunque exhibamos, pues la autoridad no las va a validar, pero un tema muy importante es qué otro argumento de defensa puede tener un contribuyente dentro de la propia revisión electrónica, ya sea para que sea valorado este argumento ahí, en PRODECON, o bien frente a un tribunal. Es que sabemos, y lo hemos platicado también mucho, doctor, en otros foros, que la autoridad le está dando un efecto o una interpretación extensiva al famoso 69B, pensando en que todos los comprobantes de un EFO, por así llamarlo, no están surtiendo efectos. Y claramente hemos tenido revisiones donde el periodo por el cual la autoridad está dejando sin efecto los comprobantes fiscales a través de la resolución provisional no corresponde al cual fue publicado el EFO, y eso es un otro elemento de defensa. PRODECON ahí sí mete un poco más las manos, digo, también en la otra parte, porque aparte PRODECON tiene los criterios de que únicamente debe de sujetarse la resolución provisional o la revisión electrónica al periodo por el cual el EFO fue publicado. Y la autoridad me ha tocado ver, y este año son varios casos, de que si el proveedor fue publicado por 2016 y el contribuyente tenía comprobantes por 2017, la autoridad te manda, es como el escopetazo, te manda la resolución provisional y hay que hacerlo valer, hay que tener comunicación con este tipo de empresas o hay que buscar por otros medios de qué forma podemos tener certeza de que no hay correspondencia. Para mí, si me preguntas desde ese punto de vista, no habría que, la revisión electrónica no debería de prosperar porque no hay, el motivo es que el proveedor fue publicado y si el proveedor no corresponde a mis comprobantes o los que yo tengo acceso a contabilidad, se acabó el tema. Si el tribunal, si PRODECON tampoco puede insistir mucho con la autoridad, creo que los tribunales deberán de darnos la razón. Y finalmente, otro punto de defensa muy importante, doctor, es que, ¿qué pasa? A final de cuentas, el proveedor, el emisor de comprobante, el EFO, tiene su derecho a la defensa. Y hay veces que se van a los medios de defensa y pueden ganar por fondo o por forma. Y sin embargo, obtienen resoluciones que echan abajo todo un procedimiento del 69B, con base en el cual la autoridad envió a diversos contribuyentes facultades de comprobación, entre ellas la revisión electrónica. Hemos tenido casos también donde el contribuyente auditado exhibe la sentencia del proveedor que fue publicado y aquí desafortunadamente la autoridad, y es un tema que creo que los tribunales resolverán a favor de los contribuyentes auditados, dice, pues mira, yo estoy valorando, dictaminando la sentencia, más allá de la materialidad que me traigas o no me traigas, para mí el proveedor sigue siendo un facturero, si quieren llamarlo así, perdónenme la expresión, porque ganó por un tema de forma. Pero hasta en materia fiscal prevalece el debido proceso. Si la autoridad no lleva bien a cabo sus procedimientos, no puede prevalecer sus resoluciones. Y en ese sentido, si bien también en la revisión electrónica o en el propio acuerdo conclusivo dentro de la revisión electrónica no podemos hacer que la autoridad permee este criterio, seguramente un tribunal podrá decir si el procedimiento o el motivo que dio causa o la causa eficiente a la revisión electrónica ya fue dejado sin efectos, la motivación será una motivación indebida y luego entonces el crédito fiscal que determine deberá de caerse. Y creo que esto es, incluso si me apuras, doctor, un poco más al principio, si el EFO fue a un medio de defensa, hay varios criterios de los tribunales que dicen que una resolución que está subyúdice no puede cumplimentarse. La autoridad sabemos que de entrada no se espera a que terminen los medios de defensa del EFO para empezar a disparar las revisiones a los CEDOS. Sin embargo, si ya tenemos una sentencia firme por parte del EFO, creo que es un elemento más, aparte de tener la materialidad, claro está, y aparte de poder demostrar que no corresponde el ejercicio fiscal por el cual nos están cuestionando, son argumentos varios, doctor, que podemos dejar con nuestros amigos
para que preparen, dentro de lo poco tiempo que tú ya tienes detectado las revisiones electrónicas, para que preparen una defensa exitosa. Y si bien esto no acaba en la revisión electrónica, y puede ser que no acabe en un conclusivo, seguramente si llevaban a cabo de esta forma una revisión electrónica y argumentaban estos temas, y claro, teniendo las pruebas suficientes, podrán obtener una resolución favorable en tribunales con todo lo que implica, ¿no? La garantía, el sello y demás. Pero bueno, al final de cuentas son temas que no deberían de subsistir. Claro. Si te preguntara, ¿hay formas entonces de demostrar, de desvirtuar o por lo menos tener una defensa fiscal exitosa en este tipo de eventos? ¿Qué tenemos que hacer? Digo, evidentemente, buscar la asesoría de un experto. ¿Qué tendríamos que hacer como primer paso? Porque los tiempos son cortos y nos queda un minuto también, es que la conclusión también tiene que ser corta. Muy corto, doctor. Siempre contestar, atender el buzón tributario, siempre contestar, exponer todo tipo de argumentos, más allá de la documentación que tengamos para probar la materialidad, y no cerrarnos a la posibilidad de que lo único que me queda es pagar. Tenemos un acuerdo conclusivo, tenemos medios de defensa en la vía tradicional, tenemos el juicio de amparo, pero sobre todo teniendo la certeza de que la operación existió y de que tenemos las pruebas, y más de que incluso el proveedor, por algún error o por alguna mala gestión, fue incluido en el listado, siempre hay la posibilidad de probar, y yo pensaría que lo último que procedería es una corrección. Muchas gracias, Antonio Monreal Luna, un experto en defensa fiscal. Lo encuentran en redes sociales, seguramente será de mucho apoyo en caso de que estén en algunos de estos eventos. Te agradezco mucho, como siempre, que nos acompañes en Diálogos Fiscales, y bueno, seguramente habrá muchas ocasiones para que sigas estando en este programa. A toda la gente que nos siguió hasta este momento, muchas gracias por acompañarnos, y los esperamos la próxima semana en una emisión más de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias.